hasta aquí nos ayudó el Señor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Cristo, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que se lee en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendita sea su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estamos un día más en su casa. Gloria a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Y gracias le damos a Dios porque tenemos la Biblia. Amén. Lo dice el pastor muchas veces que ha preguntado ¿cuántos aman su Biblia? Amén. ¿Cuántos aman su Biblia? Gloria a Dios, gracias al Señor porque tenemos la Biblia. Tenemos ya, vivimos en un tiempo donde hay muchísimas versiones, muchas versiones, muchos formatos de Biblia, pero definitivamente es la Biblia. Amén. Es la Biblia, gloria a Dios, la palabra de nuestro Dios. Y gracias al Señor porque tenemos ese maravilloso privilegio de tener esa palabra, porque es un privilegio tenerla. Es un privilegio estudiarla, es un privilegio leerla, es un privilegio predicarla. Amén. Amén. Gloria sea dadas a Dios. Jesucristo decía, escudriñar las Escrituras. Aleluya. A eso nos ha llamado el Señor, a escudriñar. No a leerla de carretilla solamente. Tenía un señor que trabajaba conmigo, me dijo, he leído la Biblia 3 veces. Yo me la sé prácticamente de memoria. ¿Y tú crees en Jesucristo? No, yo no, pero yo no voy a la iglesia, pero yo me conozco la Biblia. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? El Señor nos dijo, escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos las Escrituras. Amén. Me recuerdo cuando me convertí en Cuba, la conversión mía en Cuba, que en ese tiempo había mucha escasez de Biblia. Me regalaron a los pastores cuando me convertí, me regalaron una Biblia, la conservo todavía, ya está un poquito deshecha del tiempo que la usé. Mucho tiempo en el camión también, que yo la mantenía siempre en el camión, cuando trabajaba aquí en el camión, y ahí, bueno, iba leyendo la palabra y sacaba las predicaciones que el Señor me daba, gloria a Dios. Pero no había muchas Biblias, y en muchos países no hay Biblias. En muchos países es prohibido. El que vea con una Biblia posiblemente le cuesta hasta la vida. Puede con una Biblia. Pero, como dije, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un todo la palabra de Dios. Amén. Contiene infinidad de temas y ustedes lo saben. Temas de salvación, temas de vida eterna, temas de promesas de Dios, temas de amor de Dios, gloria a Dios, de misericordia, de la paciencia de Dios para con nosotros, temas que nos gustan, que se predican y que son muy populares, para llamarlo de alguna forma. Les agrada a los hermanos, es un mensaje de crecimiento para la iglesia y les agrada a los hermanos. Amén. Pero aparecen otros temas un poquito engorrosos, un poquito escabrosos, que no a todos les gusta, no a todos les agrada. Y son unos temas que son menos populares. Son menos populares. Por ejemplo, ya en estos tiempos que estamos viviendo, cuando se predica de santidad, ya no todo el mundo lo acepta. Y son muchos los púlpitos en las iglesias actuales donde no se predica santidad. Convicción de pecados, arrepentimiento, cambio y muchísimo menos diezmos y ofrendas. Ya hay un debate en las redes sociales de muchísimos pastores que unos dicen que sí, que es bíblico el diezmo, otros dicen que ya no es bíblico, el Nuevo Testamento no existe, no debe existir el diezmo, que lo que existe son las ofrendas, pero sea como sea, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Son temas que son menos populares. Amén. Aleluya. Si miramos el contexto de esta porción bíblica que nos ocupa en esta noche, está hablando hoy, de hecho, el subtítulo lo dice, subtítulo puesto por hombre, claro está, pero si vemos el contexto, nos habla de la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. ¿Qué cosa es una ofrenda? No es lo mismo que diezmo. Diezmo es el 10% de lo que tú recibes y la ofrenda es lo que tú das aparte de ese diezmo. Por lo tanto, si va a diezmar, no le saque ese diezmo para dar una ofrenda para otra cosa.
Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Ofrendas para los santos. Hoy trataremos esta porción bíblica que habla precisamente de esto. Ofrenda para los santos. Una cosa que también debemos venir a la casa de Dios a darla. Amén. Amén. Hay muchas cosas para venir a dar a la casa de Dios. El Señor estaba tratando conmigo sobre este tema, sobre lo que venimos no solamente a la iglesia a recibir, sino a dar también. Y bueno, eso era en otra oportunidad, si el Señor me da esa oportunidad, para que la redundancia. Sobre este tema también, que sobre el cual es necesario predicar, porque como dije, este tema de diezmos y ofrendas es palabra de Dios. Amén. Aparece en la Biblia, es palabra de Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios, ahí capítulo 8, versículo del 1 al 4, vamos a empezar a digerir un poquito esta palabra. El apóstol trata de estimular a la iglesia de Corintios y toma como ejemplo las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia que estaban compuestas por la iglesia de Filipo, de Tesalónica, de Berea. Y si miramos con ojos verdaderamente sinceros, esa iglesia de Corintios, de los Corintios, tenía mucha similitud con muchas iglesias actuales. Mucha similitud con las iglesias actuales. Y en esta oportunidad, como dije ahorita, vamos a hablar de la ofrenda para los santos. Para los santos, para la obra del Señor. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios la gracia que se ha dado, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Perdónenme que estoy un poquito afónico. Y como lo decía ahorita, toma de ejemplo las iglesias de Macedonia, compuestas por Filipo, compuestas por Berea, compuestas por Tesalónica. Y dice en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, esas iglesias de Macedonia, dice ahí que en esos momentos en que el apóstol Pablo escribió esta carta, estaban pasando por una tremenda tribulación, grande prueba de tribulación, enormes problemas, muchos problemas. El libro de los Hechos nos relata la vida de los primeros cristianos. Y sabemos que la vida de los primeros cristianos estuvo llena de persecuciones, de muerte, de cosas disímiles que le pasaron a esos cristianos. En el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos habla ahí de la galería de la fe, de esos hombres de Dios que por la fe conquistaron el reino, hicieron muchísimas cosas. Pero nos habla al final de ese capítulo 11, en el versículo 36, dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Dice el versículo 37, fueron apedreados. ¿Cuántos saben que los cristianos fueron apedreados? Amén. Pero dice una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención ahí: fueron aserrados. Cogieron una sierra y le pasaron una sierra, lo picaron en pedazos con una sierra. O con un serrucho. ¿Se acuerdan de los serruchos que habían antes, que se han visto en las películas? Que es un pedazo de madera por aquí y otro por allá, y un serrucho va en esta forma así, y cogían uno por allá y otro por aquí. Eso le pasó a los cristianos, a los primeros cristianos. Dice que fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Hoy se predica en muchos púlpitos que la pobreza es una maldición. Sin embargo, estos cristianos estaban malditos. Eran cristianos, eran hijos de Dios. ¿Y qué hijo de Dios está maldito? Eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la vida de los primeros cristianos, de muchos cristianos, de muchos de los que nos antecedieron a nosotros, de muchos cristianos. Y yo pregunto, ¿estamos nosotros en una situación un poquito similar a eso? No. Para nada. Estamos viviendo un tiempo maravilloso. La persecución vendrá. Amén. De hecho, en muchos lugares en este país, que es el paradigma de la libertad, ya hay persecución de los cristianos. Y muchas veces no tan declarado así, pero subrepticiamente hay mucha persecución de cristianos. Hay grupos que están usando el arcoíris, que están persiguiendo a los cristianos, que los están maltratando. Hay mucho gobierno que está de acuerdo con todas esas cosas, que está quitando todas las cosas de la Biblia, las cosas que tienen que ver con Dios y con la Biblia. Vendrán persecuciones, pero en estos momentos
estamos viviendo un evangelio light, maravilloso. Cogemos la Biblia, salimos de nuestro hogar con la Biblia debajo del brazo y prácticamente nadie se mete con nosotros. Nadie se mete con nosotros. Podemos predicar el evangelio. El hermano Rocha lo está haciendo en las esquinas, predicando el evangelio. Puede que aparezca un policía un poquito medio atravesadito y le diga: tienes que moverte, pero se mueve y se va para la otra esquina. Y normalmente no está pasando nada, gloria a Dios. Pero dice que estos cristianos estaban en grandes pruebas de tribulación. Grandes pruebas de tribulación. Sin embargo, estaban en grandes pruebas de tribulación, pero dice ahí la abundancia de su gozo. Gloria a Dios. Amén. Santo eres Jesús. Molesté a los hermanos y molesté a la hermana. Y gracias, hermana. No sé, tengo un poquito de la voz tomada ahí. Gloria a Dios, santo bendito es tu nombre. Aleluya. Pero bueno, en el nombre del Señor seguimos. Amén. Amén. Aleluya. Dice que esos cristianos de Macedonia estaban en grandes pruebas de tribulación, pero dice, sin embargo, que a pesar de esa tribulación, dice que tenían abundancia de gozo. Y yo pregunto, como que hay una cosa que si lo miramos como humanos no concuerda. Iba a decirlo en inglés, no machea, no en Spanish, pero bueno, vamos a decirlo en español. No concuerda. Y no concuerda en grandes pruebas de tribulaciones y gozoso. ¿Es posible eso? Es difícil, pero no es imposible. Amén. Es posible, amén. Es posible. Muchos cristianos lo hicieron. De hecho, muchos cristianos lo hacen. Amén. ¿A cuántos le han dicho ustedes? Estoy seguro que algunos de ustedes han dicho, pero ven acá. Tú no estás pasando por esta prueba y esta otra y esta otra. ¿Y por qué tú estás tan contento? Porque incluso en la prueba, mi Dios está en control. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor está en control. Y quizás muchos digan, yo quiero de eso. Amén. Yo quiero de eso que Él tiene. Que a pesar de los problemas, está contento. Gloria. Yo Aleluya. me recuerdo cuando yo salí de la última consulta que tuve de paz con Palmer, donde la doctora me dijo: definitivamente perdiste la vista de los izquierdos. Mi señora estaba conmigo. Y salimos, la secretaria me dijo: vamos a la oficina arriba, no sé qué piso de arriba, en el Paz con Palmer, para darme, no me recuerdo qué medicamento, algo de eso. Y entonces mi esposa empezó a llorar. Cuando íbamos a tomar el elevador, ella me dijo: sí, yo sé que es una cosa dura y que no sé qué. Empezó como a darnos un poquito de consuelo. Y yo: no, tranquila. Jehová Dios y Jehová quitó. Amén. Bendito sea el nombre de Jehová. No porque sea mayor que nadie, no porque sea mejor que nadie, porque ese es el gozo que debe tener el cristiano. No estoy contento porque perdí la visión de un ojo. No, yo en ningún momento estuve contento, todo lo contrario. Además, me vienen pensamientos y mañana, ¿y si pierdo el otro? Porque vienen esos pensamientos. Pero el gozo del cristiano no es circunstancial. El gozo del cristiano debe ser perenne, a pesar de, pongan la tribulación que quieran, Amén. a pesar de. Y hay muchos cristianos que han hecho eso. En el capítulo 16 de los Hechos, el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron azotados, le dieron golpes de todo tipo, los metieron en el calabozo de más adentro, los pusieron en el cepo. Y ahí empezaron a llorar y a quejarse. Alabar. Empezaron a cantar himnos y los presos los oían. Yo no sé, no lo dice la Biblia, pero posiblemente muchos de esos presos salieron de allí convertidos al Señor. Gloria a Dios. Porque dijeron: yo quiero esa alegría que tienen esos cristianos. Yo quiero ese gozo que tienen esos cristianos. Amén. Santo eres Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo pudo escribir que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Y cuántos se han sentido así? Atribulados en todo, pero no angustiados. En este momento tenemos muchas tribulaciones, pero no que llega la angustia a los cristianos, no debe llegar. Y si llega, la echamos fuera en el nombre del Señor. En apuros, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Todavía, gloria a Dios, estamos vivos. Bendito sea el Señor. Muchos en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, lo que levantan es una quejabanza. Levantamos, la voy a incluir yo también. No soy puro, no soy santo, todo lo contrario, soy de carne también como ustedes. Sujeto a pasiones, como bien decía el apóstol Santiago. No así los macedonios,
Dice que estaban en grande prueba de tribulación, pero la abundancia de gozo los caracterizaba. Por eso Pablo escribió: estad siempre gozosos. Amén. Siempre gozosos, aún en la prueba. Bendito Dios. Estos cristianos no solo estaban atribulados, sino que dice ahí en la segunda parte de ese versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Aleluya. Tribulaciones en cantidad, pobreza profunda. Y yo pregunto en esta noche: ¿quién de los que estamos aquí, los que están en la cámara, están en una profunda pobreza? Hay uno que levanta la mano, espero que no haya levantado la mano cuando está en la cámara. En profunda pobreza. Hoy, el 90%, para hacer con cálculos conservadores, de los que vivimos en este país, hay personas que sí que están pasando hambre. Hay muchos en estos momentos también que están pasando hambre. Pero hay un gran por ciento que tenemos desayuno, almuerzo y cena. Hay muchos que tenemos ropa. Hay muchos que tenemos corriente eléctrica las 24 horas del día, que tenemos agua corriente las 24 horas del día, que tenemos alimento para nuestros hijos las 24 horas del día. Amén. Amén. No estamos en profunda pobreza. Hay sus necesidades, pero no estamos en profunda pobreza. No estamos en profunda pobreza. Profunda pobreza en Haití, en muchos lugares del mundo, no voy a mencionarlo. Estos cristianos tenían una gran tribulación, pero tenían abundancia de gozo y tenían una profunda pobreza. Y dice ahí que en grande prueba de tribulación, con la abundancia de gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Gloria a Dios. Abundaron en riquezas de su generosidad. Recuérdense que estamos hablando de la ofrenda para los santos. Abundaron en riqueza de su generosidad. No solo dieron, sino que dieron generosamente. Amén. Generosamente. Y dar generosamente no es cantidad, es de corazón, con satisfacción. Amén. Yo puedo mañana venir y traer un cheque de, qué sé yo, X cantidad de miles de dólares y entregarlo a la iglesia. Pero si yo salgo de aquí, después que entrego ese cheque para la obra del Señor, y salgo quejándome, dime tú, y eso me hubiera pensado, yo comprarme un carro mejor que el que tengo. Y mira para esto, ¿a cuántos familiares míos que están en pobreza no los ayudaría yo con eso? ¿Cuántos que están en Cuba, que yo sé que tienen necesidad, no los ayudaría con eso? Sin embargo, los de la iglesia no ven nada. Porque Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. Dar sin protestar, sin sacar cuenta. Aún los más pobres pueden dar algo y pueden darlo generosamente. Amén. Con alegría de corazón, generosamente. Hay un pasaje que lo recoge Marcos, lo recoge Lucas, en 4 versículos, que nos habla de esto. Nos habla de esto mismo. Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44, si quieren ir conmigo allí. La ofrenda de la viuda. Ya saben de lo que les voy a hablar, ¿no? Amén. La ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice el versículo 41, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Dice que ahí estaba Ismael echando. Cuando aquello Ismael no estaba. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo pregunto, hoy nosotros nos hemos visto en ese tipo de situación, de que el sustento que tenemos lo hemos entregado a la casa del Señor. Yo creo que no hemos llegado a esa situación todavía. Que gracias al Señor trabajamos, ganamos, tenemos un salario y podemos dar el tiempo, podemos dar una ofrenda para los santos también. Y no necesariamente tenemos que dar nuestra casa sin nada. Esta mujer dio lo único que tenía, 2 blancas, un 32 del salario diario, un denario. ¿Y qué dijo Cristo? Esta dio más que los demás porque dio todo su sustento. Amén. Estos cristianos de Macedonia, en su profunda pobreza, dice que abundaron, gloria a Dios, en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad.
¿Está nuestra iglesia actual haciendo eso? Silencio total. Hacemos nuestra la palabra de Dios en cuanto a salvación, vida eterna, amor de Dios, pero lo hacemos nuestra también en esto. En esto de dar para la iglesia, la hacemos nuestra también, es palabra de Dios. Amén. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí Bendito Dios. y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor: y probadme en esto. Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Antiguo Testamento. Ya eso no se usa. Chirino, no tienes que venir a la época de la gracia, porque eso de la ley. Alimento. No solamente alimento de comida. Aquí no tenemos problemas, gracias a Dios, por la comida. Próximamente viene el día de la hispanidad y estoy seguro que muchos de nosotros vamos a traer algo de comida aquí. Cada uno trae de su casa un plato distinto según el país donde vivía. Y si traemos comida, y hay comida de sobra, porque los cristianos no toman, no beben alcohol, pero como comen. No me están echando la culpa a mí que yo como. Gloria a Dios. No tenemos problema con eso, pero hay otras muchísimas cosas en la obra del Señor que se necesita esa ofrenda de los santos. Esa ofrenda para los santos. Hay que reparar bancos, hay que comprar computadoras, hay que, perdone pastor que me meta en este tema, pero es bíblico, es la palabra de Dios. Hay que comprar Biblias. ¿Cuántos cristianos han entrado a esta iglesia que quizás han venido por una sola vez y se les ha regalado una Biblia? Amén. Sí. A las iglesias sí les dan la oportunidad de comprarla, pero se la venden. Y para comprarla tiene que ser con dinero. Tratados para salir a repartir tratados a las calles, para evangelizar, para expandir la obra del Señor. Programas de radio, como hubo por mucho tiempo aquí, todo eso costaba dinero. Cuidar, mantener la obra del Señor, proveer para los santos. Estos cristianos lo hicieron, dice en el versículo 3 ahí. Pues doy testimonio, decía Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Con agrado, con satisfacción dieron eso. Con alegría de corazón, amén. Amén. Con alegría, generosos y con alegría, con agrado. Ahí al lado de esta porción bíblica aparece el capítulo 9, versículo 7. Donde el apóstol Pablo decía: cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando usted vaya a salir para la iglesia el domingo, el martes, como usted dé, o lo que vaya a dar, lo que Dios le ponga en su corazón, o lo que usted decida en su corazón dar a la iglesia, délo con alegría. Amén. Amén. Délo con alegría. Yo siempre pongo el ejemplo, y no estoy hablando de nadie en particular. Una vez alguien me dijo que había visto eso. Yo no he visto a nadie decir: ya no toca la semana que viene trabajar durmiendo otra vez. Con alegría. Con alegría. Es un privilegio trabajar para la obra del Señor. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio servirle a la comunidad cristiana donde el Señor nos ha puesto. Aleluya. Amén. Lo que vaya a darlo con alegría de corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir que al dador a regañadientes no lo ama. Lo ama mismo. Vamos a ponerlo así. O a decir que Dios no, porque yo una vez lo vi así, quiere decir que Dios no me ama, no. Todo lo contrario. Y estos dieron lo que pudieron y aún lo que no podían. Dice ahí: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Dieron la milla extra, como decía Jesucristo. Amén. La milla extra dieron estos cristianos. Bendito y alabado sea el Señor. Aún los más pobres podemos dar. Amén. Aún los demás tienen bastante dinero porque contestaron. Aún los más pobres podemos dar algo. Leí una vez en un pan diario que yo tengo ahí en mi casa. Habla de no sé si es una ciudad o una zona de la India, donde hay unos cristianos, una comunidad cristiana pequeña, que dice que los sábados en la noche, cuando iban a cocinar su comida en su casa, sacaban el arroz que come la familia. Si se comían 2 libras de arroz entre la familia, ellos sacaban 2 libras de arroz nada más. Pero ya cuando iban a poner a cocinar ese arroz, separaban un poquito de ese para llevarlo a la iglesia el otro día, para llevar a los santos. Repito, aún los más pobres podemos dar algo. Estos cristianos no solo dieron, sino que pidieron hacerlo. Y
Ya eso está un poquito más fuerte. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense esta escenificación, voy a decirle de esa forma. Chirino se para aquí y dice, hay un hermano que tiene un problema, necesitamos ayudarle. Y entonces que vengan unos hermanos y me digan, por favor, Chirino, a mí no me dejes fuera. Por favor, Chirino, a mí no me dejes fuera. Ay, permíteme participar en esto, Chirino. No, ya recogimos la cantidad que vamos a hacer. Ya lo recogimos, la cantidad o lo que fuese que estemos recogiendo. Una sábana, no sé, una ropa, lo que sea. No, ya estamos. Pero sí que yo quiero hacerlo. Yo quiero ayudar. Yo he visto hermanos que me han dicho, Chirino, te puedo ayudar. No me quites esta bendición. Es una bendición. Amén. Es un privilegio poder hacerlo. Amén. Amén. Es un privilegio poder hacerlo. Salomón escribió Proverbios capítulo 19 y 17. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo dijo algo muy parecido. Muy parecido. Por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. Por lo tanto, cuando hacemos algo de esto para la obra del Señor, lo estamos haciendo para Cristo. Amén. Lo estamos haciendo para Cristo. Cuando damos, cuando hacemos cualquier cosa en la obra del Señor, lo hacemos para Cristo. Y yo digo, qué gran privilegio. Qué gran privilegio tenemos. Amén. Qué gran privilegio tenemos. La pregunta es, ¿estamos dando? Y no solo eso, ¿estamos dando, suplicando que se nos permita hacerlo? Lamentablemente para muchos tenemos que llegar a un límite donde estos cristianos de Macedonia que nos ocupan esta noche llegaron a ese límite. Dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiere decir, parafraseando en buen cubano, necesitamos una conversión total. Necesitamos una conversión total. Conversión total que se convierta también, junto con todo el paquete que se convierta la billetera, que se convierta el bolsillo, que se convierta la chequera. Amén. Amén. Consagración, entrega total a Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo le escribió a los romanos: por lo demás, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto racional. Amén. La entrega total. Y después nos decía el cambio que iba a suceder cuando hacíamos esa entrega total a Dios. Y nos decía, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Necesitamos eso. Si no hay eso, no habrá participación con gozo y con alegría en las cosas del Señor, en las ofrendas para los santos, en las ofrendas para la obra, en la obra del Señor. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas posesiones en exceso. ¿No hay un amén? Todo el mundo es pobre igual que yo. Yo les voy a pedir un favor. Si quieren, no obligado, pero un favor. Un favor. Las damas, cuando lleguen a su casa, se recuerdan de Chirino, lo que estaba predicando, y tienen una foto al closet. Tienen una foto a los zapatos. Pero los hombres también van a los closets y le tiran la foto a la ropa de vestir, a la ropa de trabajar, a los zapatos de salir, los zapatos de venir a la iglesia, los zapatos de trabajar. A la billetera no toma foto y a la cuenta del banco tampoco. Vamos a quedarnos en esas cosas. Tómale foto a la cocina de su casa, los calderos que tiene, los huevos de cubierto. Y no estoy en contra de eso, todo lo contrario. Yo no le voy a tirar fotos porque van a decir que tengo mucho. A los trajes que tienen algunos que se los ponen. Entonces tenemos cosas en exceso. Tenemos cosas en exceso, gloria a Dios. Posesiones en exceso. Hoy todavía podemos ayudar al prójimo.
Hoy todavía podemos ayudar a la obra del Señor. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Si nos proponemos aportar, si nos proponemos ayudar al prójimo, ayudar a la obra del Señor, lo podemos hacer. Y no estamos pidiendo limosnas. No estoy aquí hoy predicando esto porque hace falta la iglesia. No, el dueño de la iglesia es el Señor. Gloria a Dios. Y esta iglesia va a seguir caminando, esta y todas las iglesias donde se predica la verdadera palabra de Dios van a seguir caminando hasta que Dios quiera. Amén. Porque el dueño de estas iglesias es Dios. Amén. No sé, Dios lo sabe, yo no puedo engañar a ustedes, pero Dios lo sabe. Yo no sé la situación económica de la iglesia, no sé cuánto se recoge, no sé nada, no soy tesorero, no soy nada. El pastor no ha conversado nunca nada de eso conmigo. Pero esto es palabra de Dios. Amén. Esto es palabra y no estoy acusando a nadie tampoco. No se sientan mal conmigo, no me tienen piedra cuando salgan. Pero no somos tan pobres. Todavía tenemos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Bueno, ayudar a algún hermano siempre a poner la vida por el hermano. No puedo llegar tampoco a ese límite, ¿no? Por mi, no sé, por mi hija, por mi nieta, por mi esposa, déjame decir también por mi esposa. Sí, porque me está viendo. Dice el versículo 17, pero el que hace bienes de este mundo, bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si yo veo a mi hermano Alberto, por poner un ejemplo, mañana, que sé que tiene necesidad de X cosas y yo la tengo, no, que se la dé Luisito. Tenía una vez esta escuela dominical, y lo he dicho varias veces, que dice, cuando tú veas a tu hermano que cruza el pie en la congregación y le ves en el zapato un hueco de este tamaño abajo y está arañando la acera con las uñas de los pies, si tiene, tampoco que vayas y te lo robes para dárselo, para que digas, ay, qué bueno es el hermano. No, si tienes, coopera con tu hermano. O le regalas un par de zapaticos, o le das 2 pesos para que vaya reuniendo para que se compre un par de zapaticos. Porque dice ahí, que lo que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, es al que tiene, no al que no tiene. Y cierra contra él su corazón, como muere el amor de Dios en él. Hijitos míos, mira la aclaración que hace Juan con mucho cariño, con mucho amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Se cantaba un cántico cuando yo me convertí, ya prácticamente no se canta, que decía, amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga nos encuentre percibidos. Amén. Amémonos de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos muchas cosas, material, espiritual. Y cuando hacemos estas cosas, cuando damos para los santos, cuando ayudamos a nuestros hermanos, entonces sea material o sea espiritual, estamos haciendo un regalo, estamos dando algo para la obra del Señor. Demostramos el amor que tenemos para la obra, el amor que tenemos para el hermano, pero principalmente el amor que tenemos para con Dios. El amor que tenemos para con Dios. Eso es esa demostración de amor. Estas iglesias lo hicieron a pesar de sus grandes pruebas, su prueba de tribulación, en su profunda pobreza. Dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riqueza de generosidad. Porque asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a la obra del Señor. Porque definitivamente, si no estamos convertidos al Señor, si no nos damos definitivamente al Señor, nunca vamos a hacer nada por la obra. Y lo que hagamos no lo vamos a hacer de corazón. Miremos alrededor. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido nosotros? ¿Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? Me recuerdo de un himno. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Porque Dios es maravilloso en bendecir a su pueblo. A Dios le encanta bendecir a su pueblo. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido nosotros? Para la iglesia de Corinto había una exhortación. Esa exhortación la podemos hacer nuestra. Dice el versículo 7 ahí del capítulo 8. Por tanto, como en todo abundáis, empieza a relacionar aquí el apóstol Pablo en fe, en palabra,
en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros. ¿Cuántos hay en la iglesia que conocen palabras? Hay muchos que abundan en eso y conocen palabras. Nos vimos en el seminario aquí, que aprendieron muchísimo los hermanos en el seminario y eran teólogos prácticamente los hermanos del seminario y aprendieron mucho. De hecho, están sirviendo en la obra del Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí no tienen maravillosas cosas para aportar para la obra? Espirituales para aportar para la obra. Dice el apóstol Pablo: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en este regalo de la ofrenda para los santos, de apoyar a la obra del Señor. Dice el versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí el apóstol Pablo decía que cuando hacemos eso, como decía ahorita, está probando la sinceridad de nuestro amor. El apóstol Juan decía allí, en su primera carta, en el versículo 20, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Amén. Yo sé que no van a levantar la mano. ¿A cuántos le caigo más yo? Ahora nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano. Porque si aborrece a este hermano, dice la palabra de Dios, que usted es mentiroso. Entonces yo les caigo bien a todos. Gloria a Dios, vamos a ver. Dice ahí a continuación: es mentiroso, pues el que no ama al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Está dura la confrontación esa. Así que cuidado, no, porque el hermanito pasó por el lado mío, no me saludó, me está cayendo el gordito ya. Cuidado, porque si no amas al hermano a quien tú has visto aquí, a que convives con él, y si nos salvamos todos, vamos a convivir con él por la eternidad de arriba. Amén. Entonces, dice ahí el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, de Cristo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ame también a su hermano. Dice el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 8. Ya estamos terminando. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Cuántos saben que Cristo se hizo pobre? Amén. No le estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, buscó la condición de siervo. Estoy parafraseando, para entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo rico, se hizo pobre. Dice ahí: para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Vuelvo atrás a donde empecé yo mi vida cristiana. Un cántico que decía: diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. Amén. Estamos enriquecidos. Hemos sido enriquecidos, gloria a Dios. Hemos sido enriquecidos. Repito, cuántas bendiciones, cuántas misericordias de nuestro Dios, cuántas cosas preciosas tenemos en nuestra vida. ¿Cuánto tenemos hijos, gloria a Dios, caminando en el Evangelio? ¿Cuánto tenemos familiares que se han convertido al Señor? Esas son bendiciones de Dios. Amén. Porque bendición de Dios no es solamente un número con una toma de cero en una cuenta bancaria. Que no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. El tener dinero no es malo. Lo malo es amar al dinero. Porque dice la palabra de Dios que a raíz de todos los males es el amor al dinero, no es tener el dinero. Gloria a Dios. De hecho, muchas iglesias que tienen buenas ofrendas, buenos diezmos, porque hay personas que tienen bastante dinero y dan su diezmo a la obra del Señor, gloria a Dios. Por eso vamos a ver si buscamos unos cuantos millonarios que vengan para acá. Aleluya. Aleluya. Todavía podemos dar algo, mis hermanos. Todavía podemos hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Si lo proponemos en nuestro corazón, el Señor nos va a proveer. El Señor nos va a permitir. Estos cristianos que estamos hablando aquí, dice que ellos se entregaron primero a Dios, se entregaron por completo a Dios y después a la obra. Y
Entonces el resultado de eso es que aún incluso en grandes pruebas de tribulación como estaban ellos, en su profunda pobreza, dice que la abundancia de su gozo era máxima, que abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice de que dieron con agrado, conforme a su fuerza, pero más allá de su fuerza. Y dice que le pedían al apóstol Pablo que por favor le permitieran participar de ese privilegio maravilloso que es aportar algo para el hermano, algo para la obra del Señor. Aleluya. Repito lo que dije al principio, hay temas que no son muy populares. Este no creo que lo haya sido muy popular, pero como dije al principio, esto es palabra de Dios. Aleluya. Y a mí el Señor me ha mandado a predicar palabra de Él. Aleluya. Yo pude haberle traído cualquier cuento de cualquier cosa, cualquier interpretación privada mía, pero yo tengo que darle la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo que hicieron esos cristianos de Macedonia, para cuando Pablo le dijo que hacía falta recoger una ofrenda para los santos. Hoy, no sé, quizás a algunos no les ha gustado, pero si no les ha gustado, no le digan nada a Chirino. Esta es palabra de Dios. Aleluya. Este es Dios que nos escribió. Yo simplemente estoy leyendo esa palabra de Dios. Pero sí les invito, me lo digo yo a mí porque Dios primero me lo estaba dando a mí. Y ahora me puso a mí para dárselo a ustedes. Se necesita en la obra de Dios. Se necesita. De todas formas, lo demos o no lo demos, esta obra se mantiene por nuestro Señor. Amén. Pero es un beneficio para nosotros. Es un privilegio para nosotros. Que el Señor lo bendiga, mi hermano. Sí, gloria a Dios.